Bueno, mis hermanos, pues sin más preámbulo, vamos a recibir a nuestro hermano obrero laico Samuel Arias y con él la historia de la Iglesia de Dios Israelita. Adelante, mi hermano. Gracias, mi hermano Víctor Patiño. Amada Iglesia en nuestro Dios, paz a vosotros. Pues mis hermanos, vamos a retomar en esta tarde lo que es la historia de la Iglesia de Dios. En la sesión anterior, hace unos cuantos mesecitos, hablábamos acerca de lo que es, cómo inició el principio de la creación, vimos todo lo que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. También en la sesión anterior vimos la época de los jueces. Y ahora, hermanos, nos quedamos en lo que es en la época de los reyes. En esta sesión, hermanos, en esta predicación, vamos a estudiar cómo es que la monarquía del reino de Israel se estableció. Y en eso nos quedamos en la antigua sesión. Voy a proyectarles lo que es el estudio de hoy. Aquí lo tenemos. Aquí nos quedamos la última vez. Era cuando Israel, el pueblo de Israel, exige un rey a nuestro Dios, le exige un monarca al cual iba a regirlos delante de ellos, y las causas de por qué Israel le exigía un monarca es porque miraban a los otros pueblos, miraban a los filisteos, miraban a los asirios, miraban a los demás pueblos vecinos que tenían reyes y ellos eran los que los dirigían en las guerras, que los juzgaba, quien les daba una dirección. Entonces el pueblo de Israel quiso tener una monarquía igual que ellos, querían tener un rey el cual iban a obedecer, los iba a guiar. También una de las cuestiones o motivos de que Israel exigiera un rey era la tensión de guerra. Ya vemos que Israel llegó a la tierra prometida, pero no llegó con las puertas abiertas. Israel llegó, pero con dificultades. ¿Cuáles eran dificultades? Pues en esa tierra ya habitaban otras personas, otros pueblos. Llegaron ahí gracias a nuestro Dios, y Dios lo comandaba a sus jueces. Tenemos aquí que llegó Israel a la tierra prometida, pero había tierras o había reinos vecinos a los cuales Israel todavía no expulsaba de esa tierra. Y aquí tenemos a los filisteos. Había tensión de guerra entre ellos, entre los filisteos y los israelitas. Había peleas entre ellos por la tierra prometida. También otro de los motivos era el mal manejo de los hijos de Samuel. Samuel era juez y sacerdote de Israel, pero sus hijos no siguieron sus caminos. Vemos que recibían cohecho, los sobornaban y eran malos dirigentes, malos jueces en el pueblo de Israel. También pues el pueblo quería un hombre que los dirigiera en la batalla, que los dirigiera y que los juzgara. Entonces, ¿qué iba a tener el rey? Pues el rey de Israel iba a tener derechos y obligaciones, pero lo más importante es que iba a ser un rey elegido por nuestro Dios, un rey elegido natural de Israel. ¿Qué significa, hermanos? Que iba a ser nato, iba a ser nacido en el pueblo de Israel, ya sea de alguna tribu de ellos. ¿Cuáles eran sus derechos del rey? Pues los derechos del rey, hermanos, eran que iba a tomar de sus hijos, ¿para qué? Para su cuidado. Iba a tomar de los hijos de Israel para hacer fuerzas armadas, para hacer su ejército. También iba a tomar a sus hijos para que les sirvieran en hacer sus carros, en el poder militar, en hacer armas. También iba a tomar sus hijos para que labraran sus tierras. Y también era que iban a pagarles impuestos al rey. Iba a darles lo que era su impuesto al rey, una parte de la ganancia de los hijos de Israel iban a ser directos a la casa real. También de las obligaciones del rey, que nos dice Deuteronomio 17, 14 al 17, ahí menciona las obligaciones del rey, según la ley de Moisés. Decía que no iba a tener o no iba a retornar el pueblo a Egipto por ningún motivo, o sea que no iba a regresarse nuevamente a como estaban. Otra obligación del rey es que no iba a ser ambicioso en dinero y en riquezas, y lo más importante, no desviarse de los caminos de Dios. Eran las obligaciones del rey. Aquí vemos que Dios habla con Samuel diciéndole, bueno, acepto que Israel quiere un rey, se los voy a dar. Y habla a Dios con Samuel, le dice que va a llegar un hombre de Benjamín, de la tribu de Benjamín. ¿Para qué, hermanos? Para ser ungido como rey de todo el pueblo. Aquí Dios habla con Samuel, dice que iba a ser
un hombre de Benjamín iba a llegar y Samuel iba a ungirlo como rey de todo Israel. Y además, este hombre iba a tener el Espíritu de Dios y iba a profetizar. Pues hermanos, Saúl es un hombre de Benjamín. Dice la Biblia, aquí en el libro de 1 de Samuel, que Saúl iba en busca de unas asnas de su padre, y entonces no las encontraba, y entonces para no llegar con las manos vacías, va a Rama, un pueblito, donde estaba el profeta Samuel, donde estaba Samuel, sacerdote, y también juez de Israel. Va con él para que no llegar con las manos vacías y pedirle un consejo para qué puede hacer para poder encontrar esas asnas. Cuando Samuel vio a Saúl, Dios le dijo a Samuel, ese va a ser el rey de Israel. Él es el hombre elegido para que él reinara delante de todo Israel. Entonces, Saúl se queda en la casa de Samuel, pero Saúl iba con un siervo de su padre para poder encontrar esas asnas. Se quedan ahí una noche en Rama y al día siguiente, hermanos, Samuel toma aceite de oliva y unge a Saúl como rey de todo Israel. Y entonces Samuel le da algunas órdenes a Saúl. Y entonces, hermanos, Saúl va con unos profetas que estaban allí en Rama y llega a su casa de Saúl y ven que iba con tantos profetas y el Espíritu de Dios fue con él. Dice la Biblia, hermanos, que Saúl estaba profetizando con esos hombres. Y ahí es cuando dicen la gran y famosa frase que está en el libro de Samuel. Dice, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? Porque Cis era padre de Saúl. Y dice la cuestión, Saúl entre los profetas. Entonces vemos aquí que todo el pueblo de Israel o la ciudad donde habitaba Saúl lo miró con los profetas y era raro porque no era natural que Saúl estuviera con ellos, ya estaba convirtiéndose en un hombre de Dios. Luego, hermanos, Saúl tenía que ser, ya era proclamado rey de Israel, pero tenía que ganarse esa confianza, tenía que ganarse esa fama de que era apto para este puesto y reconocido por todo Israel. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues Samuel juntó a todas las tribus, en Mizpa, juntó a todas las tribus, porque Samuel hizo una junta y iba a echar suertes. ¿Para qué, hermanos? Para que poder elegir un rey en Israel. Esa fue una estrategia de Samuel para poderlo darlo a conocer delante de todos los hijos de Israel, de todas las tribus, para que Saúl fuera rey y reconocido por todo el reino de Israel. Y una de sus primeras tareas como rey de Saúl era defender al pueblo de Israel de los amonitas. ¿En dónde, hermanos? En Giba. Giba era el pueblo donde era Saúl natural, Giba, ahí en la tribu de Benjamín, en la zona de la tribu de Benjamín. Entonces Saúl, como primera tarea, tuvo que defender a Israel de los amonitas. Uno al pueblo para luchar contra los amonitas y dice que la Biblia que duró la batalla bastante tiempo. No una batalla pues sangrienta, hermanos, porque Saúl masacró a los amonitas. Dice que la batalla duró desde la noche hasta el mediodía, la matanza que hizo el rey Saúl por defender al pueblo de Israel. Y pues el rey Saúl continuó su reinado hasta llegar a una guerra entre los filisteos situado en Micmas y en Gaba. Y aquí vemos un pecado que cometió el rey Saúl. Esto, hermano, sucedió aproximadamente en el año 1093 antes de la era cristiana. Ese relato lo podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo número 13. Dice que Saúl tenía 3,000 hombres de guerra, hombres israelitas. Se dividieron entre dos, Saúl con 2,000 en Micmas y Jonathan con 1,000 en Gaba. Ahí estaban puestos estratégicamente estas dos personas, Saúl como rey y su hijo Jonathan, que también era un hombre de guerra. Dice que Jonathan atacó a los filisteos y venció. Entonces Saúl celebró la victoria de Jonathan y empezó a tomar fama con los hijos de Israel y tomar más hombres de guerra para que se afiliaran con él y atacar a los filisteos.
Dice que los filisteos alertaron de que Jonatán los había atacado y había vencido. Entonces los filisteos agarraron más poder militar, trajeron refuerzos y juntaron 30,000 carros de batalla, 6,000 caballos de batalla y mucho más militares de infantería. O sea que el ejército de los filisteos se hizo más fuerte. Era más fuerte que el ejército de Saúl y de Jonatán. ¿Y qué pasó con esta batalla? Vemos que Saúl huye de ahí porque no podía contra los miles de hombres filisteos. Huye a Gilgal y ahí esperó al profeta Samuel. ¿Para qué, hermanos? Para hacer un sacrificio, porque siempre en las batallas no iban solamente por su voluntad. En las batallas del pueblo de Israel iban porque era orden de nuestro Dios. Y hacer una ofrenda a nuestro Dios nos servía, ¿para qué, hermanos? Para poder tener ese consentimiento de nuestro Dios para poder ir a la batalla. Dice que lo esperó hasta 7 días ahí en Gilgal. Y hermanos, Saúl era un hombre desesperado. Y aquí lo deja anotar. Saúl se desesperó y él quiso hacer la ofrenda a nuestro Dios y lo hizo. Y dice que cuando terminó de hacer la ofrenda Samuel llegó. Y Samuel se enoja, se enfurece porque Saúl quiso usurpar el lugar de sacerdote que Samuel tenía. Aquí dice que Samuel maldice a Saúl, pero lo maldice no por su boca, sino por la boca de nuestro Dios. Y le dice, tu reino no será durable. Aquí vemos que el reino de Saúl ya es profetizado por Samuel, que su reino no iba a durar. Y Samuel lo abandonó a Saúl y se fue a Gilgal. Ahora vamos a poner un mapa, hermanos, para poder referenciar dónde sucedió estas batallas. Y los filisteos acamparon en Micmas y atacaron a Saúl. Dice que los filisteos llegaron donde Saúl estaba, y peleaban entre ellos en rachas de batalla entre los filisteos y los hijos de Israel. Dice que Jonatán era un hombre fiero para la guerra, era inteligente, era un estratega militar. Entonces él va con sus hombres y ataca a una compañía de filisteos que estaba por ahí. Y este hecho, hermanos, llega a los filisteos y los aterroriza, porque como un ejército tan pequeño puede hacer daño a los ejércitos tan grandes de los filisteos. Entonces los filisteos se dispersaron por el terror que tenían delante de Jonatán. Y al ver esto, Saúl atacó a los filisteos en Micmas. Veo que los filisteos se esparcieron por todos lados y él vio la oportunidad, hermanos, de atacar a los filisteos. Los israelitas, desertores, porque, hermanos, cuando vio el ejército, los israelitas vieron el ejército de los filisteos, su poder, muchos israelitas que estaban con Saúl se dispersaron, se escondieron en las montañas de Micmas y de Gaba, se escondieron ahí para no ser encontrados de los filisteos. Entonces, cuando vio que Saúl agarró fuerzas y fue contra los filisteos, esos israelitas que habían desertado se unieron a la batalla, hicieron una matanza en Micmas. Saúl hizo igualmente una matanza en Micmas de los filisteos y fueron perseguidos los filisteos hasta el oeste, perseguidos hasta la frontera entre los filisteos e Israel, y aquí fue el final de la batalla. Vemos que Saúl cometió un pecado de usurpación, pero salió victorioso de la batalla. Aquí podemos ver, hermanos, un mapa del reino de Israel. Aquí en los puntos 9 y 8 vemos las tierras donde fue la batalla en Micmas y en Gaba. Vemos aquí a mi derecha, en el punto número 7, a Gilgal, donde huyó el rey Saúl esperando a Samuel. Aquí vemos a Giba, donde se fue Samuel después de que vio la usurpación del rey Saúl, huyó a este punto número 1, que es Giba. Y vemos esta línea roja, hermanos. Esta línea roja se cree que fue el camino donde fue la persecución de Saúl contra los filisteos. Y aquí vemos la frontera, entre la frontera de los filisteos, que es Filistea, y la frontera entre el reino de Israel. Fueron perseguidos los filisteos por el ejército de Saúl.
Vamos continuando con el reino de Saúl. En el año 1079 antes de nuestra era, según Usher, hubo un pecado de desobediencia de parte de Saúl. Ya tiene un pecado que era la de usurpación, y la paga de ese pecado, hermanos, pues iba a que su reino no iba a durar. Dice que Dios acordó de Amalek, se acordó de que Amalek había estorbado a los israelitas cuando llegaron de Egipto a la tierra prometida. Entonces Samuel manda a Saúl, por mano de nuestro Dios, a que haga guerra contra Amalek y matara a todo ser viviente, hombres, mujeres, niños y hasta los animales. Iba a exterminarlos por completo. Pero ¿qué pasó aquí, hermanos? Saúl perdona la vida del rey Amalek, llamado Agag, y todo lo mejor del ganado. O sea que cuando Saúl llegó de la guerra, llegó victorioso, pero llegó con el rey Agag, y también llegó con todo lo mejor del ganado. Eso lo podemos leer, hermanos, en el libro de 1 Samuel 15. Ahí lo podemos leer el relato. Dice que Samuel se enfurece para ver que perdonó la vida del rey Agag y lo de mejor del ganado de Amalek. O sea que Saúl no cumplió completamente con el mandato de nuestro Dios. Aquí Samuel se enfurece y Samuel le dice esas palabras: por rechazar la palabra de Dios, Él te rechazará a ti. Entonces ya vemos que Dios ya estaba, aparte de que le dijo que no iba a durar su reino, ya Dios iba a apartar de él. Nuestro Dios, su espíritu que Él tenía cuando fue ungido como rey, se iba a alejar de Él. Y entonces Samuel lo dice, que iba a pasar esto, que Saúl se iba a quedar sin el espíritu de Dios. Dice: Samuel manda a llamar a Agag y lo ejecuta diciendo: como tu espada deja sin hijos a tantas mujeres, así tu madre quedará entre las mujeres privada de su hijo. Y Samuel mata en Gilgal a Agag, así cumpliendo con la ley, con el mandamiento de nuestro Dios, que matara a todo de Amalek. Vemos que si leemos este relato, hermanos, vemos que el rey Agag va con el profeta Samuel, pero él ya ha confiado que le van a matar. Y entonces, hermanos, Samuel ejecuta la ley de nuestro Dios matando al rey Agag. Y aquí vemos, hermanos, que Samuel ya no volvió a ver a Saúl. Aquí vemos que Samuel ya no volvió a aconsejar a Saúl ni darle ningún mandato. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu de Dios ya se había retirado del rey Saúl. Y entonces, hermanos, el profeta Samuel viaja a Belén, pero viaja por el mandato de nuestro Dios. Dios le dice a Samuel: tú agarra un cuerno y llénalo de aceite, porque voy a proclamar un nuevo rey. Pero Samuel, inteligentemente, no va diciendo a voces que iba a ir a Belén a proclamar un nuevo rey, porque lógicamente Saúl iba a matar en el camino. Entonces Samuel, ocultando sus verdaderas intenciones, diciendo que va a hacer sacrificio a Belén de Judá, esto fue en el año 1063 antes de nuestra era, hermanos. Samuel va a Belén de Judá y llama a Isaí para participar del sacrificio. Lo llama con esa excusa de que iban a participar en un sacrificio a nuestro Dios. Entonces Isaí va con todos sus hijos y regresan a su casa. Y entonces, hermanos, Samuel empieza a ver a todos los hijos de Isaí para ver que Dios eligiera nuevo rey de Israel, pero ninguno es elegido como rey. Entonces le pregunta a Samuel a Isaí: ¿son todos tus hijos? Y le dice que no, que el menor estaba cuidando las ovejas. Dice el relato de la Biblia, hermanos, que Samuel le dijo a Isaí que no se iban a levantar de la mesa hasta que no viniera el mancebo o el joven. Y entonces llega David, el menor de todos los hijos de Isaí. Y, hermanos, cuando Samuel lo ve, la voz de Dios le dice a Samuel: él es el elegido, él es el nuevo rey de Israel. Entonces Samuel lo pone de rodillas y lo unge como el rey de Israel. Con el cuerno de aceite que tenía, unge a David. David ya no era descendencia de Benjamín, David ya era descendencia de la tribu de Judá. Por eso Samuel va a Belén, que está situada en Judá, a ungir a David como nuevo rey. Y, hermanos, aquí dice que el Espíritu de Dios deja a Saúl y atrapa a David. El espíritu que tenía Saúl se va de él y llega a David
nuevo rey de Israel. Aquí vemos, hermanos, en 1 Samuel 16, 17, 18, son capítulos, cómo es que interactúan entre David y Saúl, cómo se conocen entre ellos, y cómo es que Saúl conoció a David en estas dos situaciones, y se convierten en rivales por el poder, se podría decir. Dice en 1 Samuel 16, que Saúl, como no tenía el Espíritu de Dios, un mal espíritu lo atormentaba. Ese mal espíritu era mandado por Dios. Y entonces Saúl se ponía mal, y se ponía de mal humor, se ponía enfermo. Y entonces lo recomiendan que contrate a alguien que lo apaciguare, que lo calmara de ese atormento que tenía de ese espíritu mal. Entonces David es recomendado por uno de sus sirvientes de Saúl, que David era un músico muy hábil, que tocaba el arpa, que tocaba instrumentos musicales muy bien. Entonces es recomendado por los siervos de Saúl para que lo trajera a la casa real y tocara personalmente para el rey Saúl y apaciguar su ira. Y así sucedió, hermanos. Saúl mandó llamar a Isaí para que le prestara a su hijo David. Y David llega a la casa real y es hecho escudero del rey Saúl. Tenemos otra versión en Samuel 17 y 18, en cómo se conoce David y Saúl. Esta versión es la más conocida y hecha películas, historias de esta versión de cómo se conoce el rey David y el rey Saúl. Ya son dos reyes. Se escucha hasta raro, ¿no? Tener dos reyes el pueblo de Israel, pero no fue la única vez donde Israel tuvo dos reyes. Ya veremos más adelante cómo es que el reino de Israel tiene hasta más de un rey, no solamente fue la única ocasión. Pero en esta versión de 1 Samuel 17 y 18 dice que había guerra, como siempre, ¿entre quién? Entre los filisteos y los israelitas. Pero esta guerra era diferente porque no combatían entre ejército y ejército. Era un reto que tenía un hombre de Goliat, de Gat. Este hombre por 40 días retaba a los hijos de Israel que quien ganara una pelea 1 contra 1 iba a ganar la batalla. Y además iban a ganar su riqueza, iban a tener muchas ventajas quien ganara la batalla. Pero ese hombre Goliat, hermanos, no era un hombre común y corriente. Ese hombre, según la Biblia, medía aproximadamente 3 metros. O sea, un hombre fiero para la guerra, alto, fornido. No cualquier hombre podía ganarle a cuerpo. Entonces, Goliat duró 40 días dando este reto, y la recompensa por ganar esta batalla de parte del rey Saúl es que le daría riqueza, haría franca su casa, y también, hermanos, le dará por esposa a su hija. Y entonces, hermanos, pues ningún israelita quería confrontarse contra este hombre Goliat, pero David estaba en su casa con su padre, y dos de sus hermanos mayores estaban en la guerra, ahí en el campamento de los israelitas. Isaí mandó a su hijo David para que viera cómo estaban sus hijos, que estaban. David va al campo de los israelitas, en el campamento, y escucha el reto de Goliat, diciendo que ganara una pelea 1 contra 1 iban a ganar la batalla. Entonces David se enfurece diciendo, ¿cómo que un incircunciso que no es parte del pueblo de Israel reta al pueblo santo de Dios? Entonces Israel se llena de furor, y aparte porque el Espíritu de Dios estaba con él, se llena de celo, y entonces él acepta el reto. Y entonces Saúl escuchó el reto de David, y entonces, como ya encontramos en la historia, David le pone la armadura de guerrero y no podía con ella porque era muy joven y nunca lo había practicado. Entonces él dijo, no, yo quiero pelear con mis métodos. Pero Saúl dudaba de él, diciendo, pues eres un jovencito, ¿qué vas a hacer contra Goliat, que mide 3 metros? Le dices a David que él es cuidador de ovejas y cuidó a las ovejas de 2 ataques, un ataque de un oso y un ataque de un león, y él los mató. Y entonces, así como él mataba a esos animales, iba a matar a Goliat. Y entonces, hermanos, Saúl
le da confianza a David y lo deja pelear ese reto. Ya como hemos sabido la historia, David vence porque tenía el Espíritu de Dios. Y al regresar al reino de Israel, hermanos, Saúl lo lleva a la casa real y ahí las cantoras de Israel decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Por qué, hermanos? Porque David ya ganó fama, porque salvó a Israel de la guerra con una sola batalla, cuerpo a cuerpo. Como que un hombre jovencito mató a un guerrero ya maduro y de antaño. Pues, hermanos, el Espíritu de Dios era con David y triunfó David y sí ganó fama entre Israel. Y entonces, hermanos, Saúl nuevamente le cayó el espíritu malo y le entró celos o envidia de que David haya tomado esa fama en el pueblo de Israel. E inclusive, hermanos, Saúl trató de matar a David 3 veces mientras él tocaba el arpa. Y aquí, hermanos, Saúl y David son rivales. Saúl ya tomaba envidia, el Espíritu de Dios lo tomaba cada vez más y David lo iba a apaciguar con el arpa, pero en esas veces, hermanos, David corría peligro de su vida, pues Saúl lo quería matar. Dice que Saúl aborrece a David, lo trata de matar 3 veces tocando el arpa. Y además, hermanos, una de las, ¿cómo se puede decir, hermanos? Unos planes de Saúl para matarlo fue que lo hizo capitán de guerra para que él fuera a pelear contra los filisteos y estuviera su vida en peligro. Pero, hermanos, la vida de David estaba cuidada por Dios personalmente, su espíritu estaba con él y Dios lo cuidaba de todo el mal que podía sufrir. Y además dice que le quitan la mujer a David. ¿Esa mujer cuál era, hermanos? Pues esa mujer era la prometida por haber matado a Goliat. Dicen que esa mujer se la dieron a otro. Le quitan a esa mujer y entonces pues las intenciones de Saúl era hacerlo enojar y matarlo, más que nada, que cometiera un error y lo matara por cualquier excusa. Dice que también en 1 Samuel 18 y 19, dice que el rey Saúl le da a David su hija Milca o Micol. ¿Por qué, hermanos? Por matar a 200 filisteos. Dice la Biblia que Saúl le dice a David: te daré a mi hija Milca si me traes la cabeza o la evidencia que mataste 100 filisteos. Pero David no se queda corto, sino se quedó sobrado. David trae 200 filisteos, 200 muestras de que los filisteos fueron muertos por manos de David. Y así, hermanos, Saúl le da a su hija Micol o Milca. Y además, hermanos, David hace una gran amistad. ¿Con quién? Pues con el hijo de Saúl, Jonathan. Y Jonathan abogaba por la vida por la vida de David, porque Saúl ya planeaba matarlo. Saúl hacía juntas con sus capitanes, con sus hombres de confianza para poder complotear contra David para poderlo matar. Otra vez Saúl trata de matar a David y David escapa. ¿De dónde? De la casa real, porque ya era bastantes intentos de homicidio por parte de Saúl a David y David escapa de la casa real. Micol avisa a David que si no se va esa noche, en la mañana iba a morir. Entonces Micol ayuda a escapar utilizando un maniquí para engañar a Saúl. O sea, puso en la cama un maniquí diciendo que era David, porque Saúl iba por él, mandó a sus siervos por él para traerlo y a matarlo en esa noche. Entonces Micol ayudó a David poniendo un maniquí para engañar a los siervos de Saúl diciendo que David ya estaba dormido. ¿Pero dónde escapa David? Ya aquí vemos la odisea de David, ya su problema ya se habían agrandado bastante. Dice que David huye a Rama, aquí en el círculo número 6. David huye a Rama con Samuel, con el profeta Samuel, para darle un consejo. Y además, ahí duró varios días David en Rama con Samuel, y Saúl manda 3 veces mensajeros a Rama, porque ya sabía que David estaba ahí con Samuel. Pero, hermanos, por el Espíritu de nuestro Dios, no tuvieron éxito estos 3 llamamientos de Saúl a David,
porque Dios mandaba el espíritu de él hacia los mensajeros y los mensajeros empezaban a profetizar. Y entonces, hermanos, también Saúl se cansó de mandar 3 veces a sus siervos y él fue personalmente. Y hermanos, le pasó lo mismo que sus mensajeros. El espíritu de Dios cayó sobre él y empezó a profetizar. Y entonces, hermanos, el éxito de Saúl en poder encontrar a David no fue alcanzado. Entonces David regresó otra vez a Gilba. Aquí está Rama y aquí está Gilba. Entonces David regresó a Gilba secretamente. Saúl estaba profetizando, Saúl estaba perdido. Entonces regresa a Gilba, pero no regresa con Jonathan, porque era su amigo y Jonathan no lo quería matar, lo amaba, eran buenos amigos. Entonces David le dijo a Jonathan que pues abogara por su vida, que no quería tener ese problema con Saúl. Entonces rogó a Jonathan que intercediera por él, por David. Hacen un acuerdo para poder darse las noticias, porque David no se podía acercar a la casa real. Si lo miraban, pues era prendido y muerto por manos de Saúl. Entonces él se puso en un campo lejano de la casa real y le dice a Jonathan que él iba a interceder por David en la cena, una cena de una luna nueva. Jonathan iba a interceder por David y si era de paz, Jonathan iba a lanzar una flecha, iba a mandar a su siervo para que la encontrara. Y si pasaba eso, hermanos, la respuesta del rey Saúl para tener la paz con David iba a ser positiva. Pero si era negativa, iba a lanzar Jonathan la flecha muy lejos, más de donde estaba David, y la señal iba a ser que no, que el rey se iba a enfurecer, su plan era matar a David. Y pues, hermanos, como dice la Biblia, las noticias no fueron buenas. Vio David que pues Saúl lo quería matar de todas maneras. Entonces David huyó y llegó a Nob. Aquí vemos, hermanos, en este mapita, vemos Rama, vemos Gilba y vemos a Nob. Aquí huyó David y ahí estuvo con los sacerdotes de la casa de nuestro Dios. Ahí tienen un santuario, ahí estaban los sacerdotes. Ahí comió pan sagrado porque no tenían otro alimento, y también le dieron a David la espada de Goliat, que estaba como exvoto. Estaban ahí, la tienen la espada de Goliat como un trofeo. Y entonces le dan a David esa espada, le dan de comer los panes sagrados. Dice, hermanos, en la historia de la Biblia que tanto fue el coraje de Saúl contra David que Saúl mató a estos sacerdotes por venganza de refugiar a David. Y entonces, hermanos, aquí vemos que Saúl comete otro pecado en matar a los hombres de Dios. Vemos que ya Saúl estaba corrompido en contra de nuestro Dios, y era un hombre ya fuera de sus cabales. Entonces David huye a Gat. Sabemos que este nombre de esta ciudad no es conocido porque Goliat era de esta ciudad. Goliat era de la ciudad de Gat, y David huye de Nob, de número 7, huye hasta Gat, donde está en número 8. Ahí huye David y va con el rey de Agad, llamado Aquis, rey de Agad. David lo convence que se hizo contra Saúl, y entonces Aquis y sus hombres lo escoltan hacia la frontera entre Filistea y la frontera de Israel. Esa frontera, hermanos, se llama... la frontera entre Israel y los filisteos. Dice que Aquis David convenció que se hizo contra Saúl y lo escoltan a Adalám, frontera de los filisteos. Aquí fue llevado. O Adalún, aquí lo tenemos como Adalún. Es en el mapa, se ve como el número 9, Adalún. Ahí lo escoltan Aquis y su escolta hasta Adalún. Ahí está refugiado David. Ahí se junta con sus hermanos, se junta con afligidos del rey Saúl, y en total juntan 400 hombres de guerra aquí en Adalún. Ahí se junta el rey David con sus hombres, y después, hermanos, el rey David ve que corre su familia en riesgo. Su familia estaba David lleva a su familia a la tierra de Moab, en Mista. ¿Dónde lo podemos ver, hermanos? Aquí, en este lado. Aquí está la tierra de Moab,
Hasta aquí fue llevado los familiares los familiares de David para que no corrieran peligro del rey Saúl. Fue muy inteligente el rey David a llevar a su familia ahí para que no corrieran ningún peligro. David volvió a Adbalam, igual a la frontera entre los filisteos y la frontera de los israelitas. Volvió David a Adbalam, pero Gad, el profeta, le dijo que se fuera mejor a Judá, en el bosque de Jeret. Aquí había un profeta de Israel llamado Gad, le dice a David: no te vayas a Adbalam, no te vayas a la frontera entre los filisteos y Israel, mejor ve a Judá, en el bosque de Jeret. Y el bosque de Jeret, hermanos, aquí lo tenemos. Aquí vemos a Adalum. Hasta ahí no llegó David. David llegó hasta el bosque de Jeret, número 12. Ahí se puso David estratégicamente, porque era un lugar donde el profeta Gad le dijo a David que llegara hasta ahí. Hubo una guerra entre los filisteos a una ciudad llamada Keila. Aquí, hermanos, los filisteos atacaron a Keila, que era una ciudad, no pertenecía al 100% a Israel, sino que era una ciudad independiente de los filisteos y de Israel. Entonces David defiende a los de Keila, pelea contra ellos, pero pelea con ellos en contra de los filisteos. Los defiende, pero los de Keila, hermanos, lo traicionan a David. Los de Keila le dicen al rey Saúl: David está con nosotros, está en la ciudad de Keila. Entonces Saúl va en contra de David, viaja de donde está Saúl hasta Keila para poder perseguirlo. Y David no se queda en Keila, huye a Jores. Aquí está Jores, hermanos. De Keila, número 13, viaja hasta Jores huyendo del rey Saúl. Vemos que Jores está en el desierto de Zif. Entonces los de Zif, del desierto de Zif, delatan a David con Saúl, y David huye a Maón, que está hacia el sur de Jores, abajito. Va David huyendo de Saúl, porque los de Zif delataron delante de Saúl que David estaba con ellos. En el desierto, aquí fue a Maón. Dice que Maón es un lugar montañoso, lleno de montañas. Dice, hermanos, que Saúl estuvo a punto de aprender a David, que había un monte, es un desierto montañoso, de este lado del sur, del norte, sí, del sur, estaba Saúl persiguiendo a David, unos contra otros, solamente los separaba una montaña. Iba Saúl en contra de David, casi lo atrapa, pero le llega la noticia a Saúl que Israel estaba siendo atacado por los filisteos. Entonces, su deber de Saúl como rey de Israel era defender a su pueblo, y dejó de perseguir a David y fue a defender a Israel delante de los filisteos. Y aquí vamos en la persecución de Saúl en contra de David. Entonces David huye a En-Gadi. Aquí vemos que estaba en Maón, en el sur de Judá, y llega a En-Gadi, aquí en el número 15, cerca del mar Muerto. En-Gadi es un lugar, no es una ciudad, es un lugar donde tiene muchas cuevas, muy cavernoso, y ahí es un lugar perfecto para esconderse. Ahí no cualquier persona te encuentra, ahí tienes muchos lugares donde esconderte. Entonces por eso David con sus hombres se va a esconder a En-Gadi. Dice que Saúl lo persigue a En-Gadi, y David muestra sus verdaderas intenciones contra el rey Saúl. Dice que el rey Saúl se cayó muy cansado y se mete en una cueva a dormir, pero lo que no se dio cuenta el rey Saúl es que ahí estaba David. David estaba escondido en esa cueva con sus hombres. Entonces David tuvo la oportunidad de acabar sus problemas en ese momento, tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl y se acaba todo el problema, toda la persecución se acabaría. Pero hermanos, David era un hombre tan fiel en Dios que no podía él matar a un hombre ungido por el mismo Dios. Entonces no se sentía que él con el poder y con el derecho de matar a un hombre que era un hombre señalado por Dios, no cualquier persona. Entonces el rey Saúl durmió en la cueva, en En-Gadi, y David, los suyos estaban ahí.
David pudo solucionar su problema en ese momento, matando a Saúl, pero solo cortó un pedazo de su vestido, o de su capa, o de su vestido. Y entonces David huye desde lejos y le enseña, bueno, da gritos, llamando la atención a todo el ejército de Saúl, y lo voltea a ver Saúl, y vio que tenía una parte de su prenda. Y ahí demostró David sus verdaderas intenciones. No era derrocar a Saúl, no era matarlo, pues él quería tener paz. Entonces David regresa a Maón de En-Gadi, como vemos aquí en 15, regresa a Maón. En ese regreso, hermanos, en el año de 1060, antes de nuestra era, muere el profeta Samuel. Samuel ya era viejo de días y muere. El pueblo pues, se puso en luto por la muerte del profeta Samuel. Y hermanos, cerca del Carmelo, si vamos aquí al Maón, ya, entonces spoilé. Aquí, cerca del Carmelo, que está cerca del mar Muerto, hermanos, habitaba un comerciante llamado Nabal. Y entonces David quiso, pues, habitar con Nabal en su huida que tenía contra Saúl, pero Nabal lo rechazó groseramente y David se enciende contra Nabal y David quiere pelear contra Nabal para matarlo. Pero aquí vemos a una mujer que era esposa de Nabal, la prudente Abigail, apacigua la ira de David dándole lo que él quería y pues entonces ya no hubo la disputa o la guerra entre David y Nabal. ¿Por quién, hermanos? Por Abigail que apacigua la ira de David. Y hermanos, por suerte o porque Dios quiso o por coincidencia, Nabal muere por cuestiones ajenas a David. Y David toma como mujer a la viuda Abigail y ya tiene su esposa con Abigail. Y otra vez, hermanos, los cifeos, que son los que habitan en el desierto de Sif, donde ya vimos anteriormente, delatan a David con Saúl otra vez, y Saúl acampa ahora con 3,000 hombres en el desierto de Sif, y David se escabulle en su campamento de los israelitas, y otra vez, hermanos, David entra a la tienda de Saúl, y ahí toma, hermano, no un pedazo de su vestido, ahí toma la lanza y su jarra para beber del rey. Son objetos únicos, no son repetibles. Igualmente, desde lejos habló David y vio que sus intenciones otra vez no era matar al rey Saúl. Sus intenciones eran de paz. ¿Dónde lo podemos leer, hermanos, este relato? En 1 Samuel 25-26. Dice que Saúl se enteró, dice David, después de que estuvo ahí en el Carmelo y estuvo en el desierto de Sif y pasó lo de Saúl y David, dice que Saúl se enteró que David estaba con Gad, o sea que David regresa a Gad, donde estaban los filisteos. Y ahí, hermanos, sirvió David a Aquís como un militar. Ahí David le sirvió a Aquís por más de 4 meses. Y entonces aquí le dio la tierra de Siquelag. Aquí está la tierra de Siquelag. Está hacia el sur de este mapa, no se alcanza a ver aquí. Siquelag. Y hermanos, después de todos los reyes de Filistea, porque Filistea se organizaba por varios reinados, no solamente en un solo rey de Filistea, eran varios reyes, se reúnen, ¿para qué, hermanos? Para luchar contra Israel, una batalla decisiva. Esto fue en el año de 1056 antes de nuestra era. Lo podemos leer en 1 Samuel 28:1. Vemos que todos los reyes de Filistea se reúnen para pelear contra Saúl. Y aquí, hermanos, aquí hay una confusión entre si David iba a participar en la guerra contra los mismos israelitas o en el mero momento David se iba a ir en contra de los filisteos. Entonces, como no le tenían tanta confianza, lo dejaron libre, lo dejaron fuera de esa pelea. Entonces, David no participó en esa guerra. Ya los filisteos se organizaron delante de entre ellos mismos para hacer una guerra. David no participó, David fue a otra tarea. David peleó otra vez con los amalecitas porque los amalecitas habían destruido a un pueblo, entonces David estaba en otro lado. David no participó ahí.
Dice, en esta pelea, hermanos, se situó en el valle de Jezreel. Aquí, entre dos montañas, entre Sunem y el monte de Gilboa, entre el valle de Jezreel. Aquí vemos el valle de Jezreel y aquí vemos los montes, Sunem, Gilboa y el monte More, 21 y 22. Aquí se situaron los dos grandes ejércitos, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos, porque los filisteos se unieron para pelear contra Israel y recuperar esas tierras. Dice que el ejército filisteo, su acampamento fue en Sunem, aquí en el punto número 21. Ahí se puso el ejército de los filisteos al pie del monte More. Dice que Saúl puso su campamento cerca del monte Gilboa, aquí en el número 22. Dice que, como ya hemos visto que Saúl ya no tenía el Espíritu de Dios, Dios ya no le decía qué hacer, Dios ya no le decía cómo participar en la guerra, qué estrategia iba a tener. Entonces Saúl tuvo miedo de la batalla porque vio un ejército tan fuerte con los filisteos, se reunieron ellos juntos, todos juntos, para poder pelear contra él. Entonces Saúl tuvo tanto miedo y como no tenía respuesta de Dios porque el Espíritu ya no era con él, Saúl fue a ver a una pitonisa. Dice que esa pitonisa era la pitonisa de Endor. Si vemos aquí, hermanos, arribita del monte More, hay una ciudad o un pueblo que se llama Endor. Ahí habitaba la pitonisa, ahora de allí la pitonisa. Dice que Saúl, tan temeroso de la batalla, va a visitar a una pitonisa. Ya vemos el relato que nos dice que Saúl va con la pitonisa y ve según a Samuel, y Samuel ahí le profetiza que iba a morir, que no iba a ganar la batalla. Y entonces, pues, vemos que aparte de tener dos pecados Saúl, o tres pecados, uno, el primero que de usurpación, el segundo fue el de desobediencia, el tercero fue matar a los hombres de Dios, que eran los sacerdotes. Aquí vemos un cuarto pecado, que era consultar a hombres no de Dios, una pitonisa, una mujer pagana. Y hermanos, aquí vemos que Saúl ya estaba perdido. Saúl ya no era confiable para ser rey de Israel. Entonces, hermanos, pues Saúl tenía que hacer guerra, no se podía quedar ahí con las manos cruzadas y dejarle todo este lado de Israel, porque si vemos que el valle de Jezreel está dividido por un río hasta llegar hasta al mar de Galilea, vemos que es un lugar prolífero. O sea, hay agua, hay vida, hay donde sembrar, hay un lugar apto para vivir. Entonces los filisteos querían esta tierra y pues iban a pelear. Dice que Israel fue superado por los filisteos y le bloquearon la huida a los israelitas. Aquí vemos, hermanos, en el mapa que los filisteos en Sunem atacan por el lado oeste del monte Gilboa, dejando atrapados a los israelitas. Ya no podían huir. Entonces fue una batalla sangrienta, así fue sanguinario de los filisteos hacia los israelitas. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Dice que el rey Saúl huye al monte Gilboa junto con sus hijos. Aquí vemos el relato. Muerte de Saúl y su descendencia en el monte Gilboa. Los filisteos mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquiscua. Esos son los hijos de Saúl. El rey, herido de muerte por un arquero, le rogó a su escudero que lo matara para no morir de parte de un filisteo, y se mofen de eso. O sea, que Saúl no quería morir por mano de los enemigos, que era mejor para él que fuera muerto por su escudero. Al ver esto, hermanos, el escudero se negó. Entonces Saúl se echa en su espada. Aquí vamos a ver una imagen, una ilustración, hermanos, de cómo podría ser que Saúl se echó en su espada. Dice: los cuerpos de los príncipes del monarca puestos como trofeos en Filistea. Aquí vemos que los filisteos recorrieron el monte Gilboa y encontraron los cuerpos de ¿quién? El cuerpo de Saúl y el cuerpo de sus hijos, y fueron llevados y puestos como trofeos en Filistea. Dice que la cabeza de Saúl fue puesta en el templo templo pagano de Dagón. Ahí la cabeza del rey de Israel puesto en un templo pagano.
Dice, sus cuerpos fueron robados por los de Jades. ¿Los cuerpos de quién? De los hijos de Saúl y el mismo Saúl. Dicen que fueron robados para darle sepultura. Aquí vemos la muerte de Saúl. Ya vemos que solamente se quedaba como rey David. Pero hermanos, tomar el poderío de Israel no iba a ser tan fácil. Llegar David y decir, pues yo soy nuevo rey. Iba a ser difícil. Vamos a ver cómo es que David llegó a ser rey de Israel. Si David se entera de la muerte de Saúl y sus hijos. Dice, mientras que la guerra de Filistea, Israel, el país de Israel, mientras estaba esa guerra, hermanos, David peleaba contra los amalecitas que habían tomado ciudades ajenas. David estaba haciendo justicia por otro lado. David se enteró de la muerte de Saúl y de sus hijos. ¿Por medio de quién, hermanos? De una amalecita. Es algo redundante, ¿no? Que peleaba contra los amalecitas y una amalecita le trajera las malas ideas. Y David le preguntó, ¿cómo sabes que se murió el rey y sus hijos? Pues dice que la amalecita iba por el monte de Gilboa, donde murió el rey Saúl, y el rey Saúl lo vio diciéndole que él lo matara, y entonces el amalecita tomó su espada y mató al rey Saúl ya casi muerto, o sea que lo remató esta amalecita. Entonces, pensando que iba a tener un premio delante de David por darle la noticia de que su enemigo número 1, Saúl, había muerto, le iba a dar un premio. Mas, sin embargo, hermanos, fue lo contrario. El rey David le ordenó que lo matara, porque una amalecita, un incircunciso, levantó su espada en contra de ¿quién? De un ungido de Dios, del rey de Israel. Y dice que todos rasgaron sus vestidos. Fue un duelo porque el rey había muerto y sus hijos también. Hizo una endecha a David por la caída de Saúl y sus hijos, o sea que hizo un memorándum o honrando pues al rey Saúl y a sus hijos. El rey David, hermanos, Dios le dijo a David que fuera a Hebrón, capital de Judá, en el año de 1055. Ahí fue coronado el rey David como rey de Israel en Hebrón, en Judá. Se enteró de la sepultura de Saúl en Galad. Vemos que fueron robados sus cuerpos por los de Jores y fueron dados sepultura. David se enteró. Y hermanos, no todos los hijos de Saúl fueron muertos en la guerra. Tuvo un hijo llamado Isboset que reclamaba el reinado. Pues sí, hermanos, si vemos cómo son las monarquías, ¿quién hereda el reinado? Pues los hijos. Y aquí había un hijo natural de Saúl, Isboset, que reclamaba su derecho, ¿no? Como rey. Pero este hijo, hermanos, era influenciado por un capitán del ejército de Saúl, llamado Abner. Dice que reclamaba ser rey de Galad, de Jezreel, de Efraín y de Benjamín y de todo Israel, exceptuando Judá. O sea que Isboset quería gobernar todo lo que es Israel menos Judá. Y David reinó en Hebrón 7 años y medio. O sea que David fue rey de todo Judá por 7 años y medio. Eso lo podemos leer en 2 de Samuel 2, este relato. Aquí vemos la guerra fría, se puede decir. ¿Entre quién, hermanos? Entre la casa de David y la casa de Saúl. ¿Por qué, hermanos? Porque los dos reclamaban el derecho como rey. Dice que David trató de hacer paz contra Isboset. ¿Cómo? Políticamente y pasivamente. David mandaba mensajeros a Isboset que se reconciliaban, que iban a ser pacíficos, algo político y pasivamente, como no quería hacer guerra. Es lo que menos necesitaba Israel, hacer guerra entre ellos mismos. Dice que mandó un mensajero a Yabes Galad. Aquí vemos Yabes Galad, es el número 4. Está algo lejos de Hebrón. Aquí en este lugar llamado Yabes Galad mandó a mensajeros a este Isboset, hijo de Saúl, para que le diera un mensaje de paz. Y además iban a ser estos hijos de Saúl o su familia de Saúl, la casa de Saúl, no iba a estar desamparada, sino que iba a ser vasallos del rey, que iba a darles lugar en su reino. Dice que una batalla en Gibón de Benjamín, en el número 5, aquí, en este mapa.
aquí en Gibón, hubo una batalla. ¿Entre quién, hermanos? Una batalla entre Abner y Joab. Abner vemos que era el capitán del ejército de Saúl y Joab era siervo de David. Esta batalla fue en el 1053 antes de nuestra era. Pelearon en grupos de 12 en 12, así iban peleando entre 12 y 12, iban peleándose entre Abner y Joab. Pero hermanos, Abner no tuvo oportunidad contra los hijos de Israel o con el siervo de David y huyó a Asael. Huyó y Asael, hermano menor de Joab, lo persiguió y murió Asael por mano de Abner. Así Abner mató al hermano menor de Joab, siervo de David, en esa batalla. Aquí vemos que es una guerra fría, ¿no? Entre los dos bandos. Dice que la guerra entre las dos casas se alargó mucho y David se fortalecía porque David tenía el espíritu de Dios y la casa de Isboset flaqueaba. Isboset discutió con Abner, su capitán. ¿Por qué? Porque Abner tomó una concubina del rey Saúl y Abner y Isboset discutieron y entonces Abner ya no se hizo con Isboset, sino que se volvió con David para pelear en contra de Isboset. O sea que también había sus bandos cambiaban de bando muy rápido. O sea, Abner en vez de ser de Isboset, ahora se volvió en contra de él. Y entonces David lo tomó a Abner como un agradecimiento, hizo una fiesta. Pero Abner, que mató a Asael, hermano de Joab ve a Asael y hermanos, Joab asesina a Abner en venganza de su hermano Asael. Y entonces, ¿cómo se miraría David delante de los hijos de Israel? Como un traicionero, ¿no? Como alguien que no de confianza. Entonces, para poder ganar esa confianza de Israel, dice que David hace un gran funeral a Abner y se ganó la confianza de todo el pueblo. Vio que su intención no era de traicionar a nadie, era de ser un rey pues, de Israel y de Judá. Y esos hermanos son los hijos de David. Ahí en Hebrón tuvo David hijos con sus esposas, que vemos a Milca, a Abigail, y tuvo demás esposas. Aquí vemos sus hijos, a Amón, a Aquilab, a Absalom, a Adonías, a Cefatías y Tream. Estos son los hijos de David que tuvo en Hebrón. Y hermanos, asesinaron a Isboset. Isboset es muerto por Recab y Bana. Eran capitanes de Isboset. O sea, mientras dormía Isboset, sus capitanes fueron en contra de él porque pues, no tenían las de ganar contra David. Entonces lo mataron y llevaron su cabeza de Isboset hasta Hebrón, delante de David. Y al darse cuenta David, lo que hicieron, los mató como a la malecita. Mató a un hijo del ungido de Jehová. Y pues hermanos, pues David se ganó más la confianza porque él no quería la guerra, él quería la paz. Y hermanos, estos hombres los puso en la plaza pública como una advertencia de que pues, no debían de hacer nada delante de la casa de Saúl. Pues era una casa bendecida por Dios. Y aquí, hermanos, en el camino de color rojo, es un camino pues, propuesto, ¿no? Por los historiadores de la Biblia. El camino donde siguieron los asesinos de Isboset hasta llegar hasta Hebrón, que es hasta abajo, no se alcanza a ver. Ahora sí, hermanos, rey, sobre todo Israel y Judá, y el rey David. Aquí dice, hermanos, que David tomó el reinado. David reinó durante 37 años. David era de 37 años cuando fue rey de todo Israel y reinó durante 33 años en todo Israel. Dice Samuel 2, 5:1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, huesos tuyos y carne tuya somos. Aquí el pueblo de Israel le da al rey David su confianza y lo acepta como rey de todo Israel. Aquí podemos ver un mapa, hermanos, de cómo fue el reinado de David. Y hermanos, esta historia es importante porque pues tenemos que tener en cuenta cómo es que la monarquía se levantó en Israel, cómo cambia durante el tiempo. Entonces vamos a ver solamente cómo fue que se levantó. Vamos a terminar aquí en el rey David. Más adelante vamos a ver cómo fue cambiando la monarquía del reino de Israel.
hasta llegar hasta el rey Herodes. Pues hermanos, es una historia muy larga, pero aquí quise recalcar esa historia de cómo el rey David sufrió o tuvo esta odisea. ¿En qué, hermanos? En ser rey sobre todo Israel y Judá. Cómo que el rey Saúl fracasó como rey y se levantó un nuevo rey. Pero este rey, hermanos, ya no era de la casa de Benjamín, ahora es de la casa de Judá. Y hermanos, esta historia es importante de estudiarla. Es importante cómo una monarquía, la monarquía más importante que es de Israel, se levantó. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la profecía que se va a levantar otro rey, un rey de Israel, pero hermanos, igual de la tribu de Judá, el cual va a reinar para siempre. Por eso es importante cómo es que se fundamentó la monarquía en Judá, en la casa de Judá. Hermanos, esta es la presentación. Como conclusión, déjame. Ya, hermanos. Como conclusión, pues es la historia de cómo se fundó la monarquía. Más adelante, si hay oportunidad, vamos a continuar con esta historia. ¿Para qué, hermanos? Para que como iglesia no nos cuenten nada. Que digan, no, pues que no te sabes la historia de Israel, cómo se fundó. Pues claro que sí, sí me la sé, de cabo a rabo. O tengamos una idea de cómo fue la historia del pueblo de Israel. Este fue un pequeño relato de David, cómo fue rey de Israel. Pero más adelante vamos a ver más a detalle cómo fue la monarquía de Israel durante el paso del tiempo. Cómo es que fue la monarquía en la división del reino, cómo es que el reino se dividió entre el reino del sur y del norte, cuáles fueron cada uno, su descendencia, cómo sufrió el reinado de Judá durante la invasión de Babilonia, la invasión de los asirios en Israel, o de los sirios. Y hermanos, más adelante vamos a ver esto. Y esto es para terminando, hermanos, y mi deseo es que el Señor bendiga, paz a vosotros, hermanos. Vamos a recibir al hermano Víctor Patiño para que continúe con el culto a nuestro Dios. Muchísimas gracias, hermano Samuel Arias. Bueno, pues ahí está el mensaje, mis amados hermanos. Ahí está, y